vamos a detenernos aquí. Le diré que yo creo, y espero que usted también lo crea, que la historia de Noé y el arca es real y no un mito. Es una historia verdadera. De hecho, los historiadores, arqueólogos y antropólogos nos informan que en todas las narraciones históricas del mundo antiguo hay un relato del diluvio. Por supuesto, la Biblia es precisa al respecto, mientras que otras historias sobre el diluvio han sido tergiversadas y mal interpretadas. Pero todas tienen sus raíces en un hecho literal, real. La prueba de que el diluvio fue real es que Jesús creía en ese evento. Jesús dice en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Si Jesús lo creyó, yo no tengo ningún problema en creer en el diluvio y en el tiempo de Noé. Y a esta generación le quiero decir que mientras nos vanagloriamos de nuestros avances tecnológicos, alguien ha hecho notar que mientras el arca fue construida por aprendices neófitos, el Titanic fue construido por profesionales. Eso debería enseñarnos algo. Ahora, Noé pudo haber sido un aficionado en cuanto a construcción del arca, pero sin lugar a dudas fue tecnológicamente adelantado espiritualmente al confiar en el Señor. Hay extraordinarias ideas y verdades acerca de la fe en este capítulo 11 de Hebreos, en el cual se habla de los héroes de la fe. Hay 4 cosas que quiero dejar en su corazón relacionadas con la fe de Noé, y oro a Dios para que ellas mantengan su fe a flote, le ayuden a tener una fe insumergible en estos días convulsionados, porque así fue exactamente la situación de Noé y que lo convirtió en un héroe de la fe. Lo primero que quiero que note es lo que voy a llamar las advertencias que su fe creyó, las advertencias que su fe creyó. Leamos nuevamente el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio, pero él nunca había visto un diluvio. Es más, Noé nunca había visto ni siquiera llover. Vayamos por un momento al libro de Génesis, capítulo 2. Habla del tiempo antes del diluvio y dice: «Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra». Antes del diluvio no hubo lluvia, no llovía. La idea de la lluvia era totalmente extraña en la mente de Noé. No se diga cualquier tipo de diluvio. Dios regaba la tierra por medio de fuentes y ríos, la evaporación y condensación del rocío. Y algunos eruditos bíblicos creen que había una especie de enorme manto sobre la tierra que mantenía una temperatura constante, como si fuera un gigantesco invernadero. Así que Dios le advierte a Noé sobre algo que nunca había visto. Una advertencia de Dios. Noé tuvo la palabra de Dios. Deseo que recordemos un versículo que voy a mencionar muchas veces en nuestro estudio sobre la fe, aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Ese versículo lo encontramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora escúcheme con atención lo que le voy a decir. Sin una palabra de Dios, usted no puede tener fe. ¿Lo entendió bien? Y si a usted le gusta tomar notas, espero que haya anotado lo que acabo de decir. Sin una palabra de Dios sobre algún asunto, usted no puede, usted no tiene fundamento para una fe bíblica. Fe no es un salto en la oscuridad, es un paso en la luz de Dios. Usted debe escuchar de Dios. No es algo que usted lo nombra y lo demanda, es algo que usted lo cree y lo recibe porque Dios lo ha nombrado y usted lo reclama. Esto es muy importante. Usted no lo nombra y lo demanda, usted lo cree y lo recibe porque Dios lo ha nombrado y usted lo reclama. Dios lo nombra, usted lo reclama. Esto nos trae Hebreos 11:1, en donde se describe lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
quiero que recuerde que aquí la palabra esperar no significa quizás, tal vez o desearía que. Esperar significa una seguridad sólida. La Biblia describe a la esperanza como el ancla del alma. Ahora, usted no asegura un ancla en una columna de humo, ¿verdad? Piénselo. La esperanza es el ancla del alma, es algo sólido, y la palabra certeza conlleva la idea de algo muy firme, sólido, debajo de nosotros, sobre lo cual podemos pararnos. ¿En dónde puede usted encontrar esa firme seguridad llamada esperanza? En la palabra de Dios. Dios habla. Usted me dice, pastor, yo no puedo tener la fe que Noé tuvo a menos que Dios me hable. ¿Cómo Dios se comunica conmigo? Amigo, me alegra que haya hecho esa pregunta. Voy a tratar de explicarlo. Dios comunica su palabra de dos maneras. Primero está lo que llamamos la palabra escrita. Es la palabra logos, en referencia a los 66 libros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Una y otra vez se le llama a la Biblia la palabra de Dios. Significa la revelación total de Dios. Pero hay otra palabra traducida como palabra, y es la palabra rema. Y esta palabra significa expresión, manifestación. Eso es, no es solamente la palabra escrita, y no debemos despreciar la palabra escrita. No debemos dejar de apreciar la palabra escrita, pero rema es una palabra que explica que Dios se comunica personalmente con su corazón. Una palabra personal de Dios, una rema de Dios. Quiero darle algunos versículos en donde aparece esta palabra y es traducida como palabra. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hizo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Jesús tomó una palabra de la palabra, la usó como espada y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observe a Jesús. Él usa la palabra como espada. Esa es la palabra del Espíritu, la rema de Dios. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente es supersticiosa acerca de la Biblia? ¿Alguna vez ha visto esas pésimas películas sobre vampiros y cuando estos se acercan, alguien exhibe una Biblia y le dice al vampiro, ¡atrás! 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 Eso sí provoca risa. No, mi amigo, la verdad de la Biblia es de donde proviene la fe. Y cuando Dios toma la verdad de su palabra y la hace verdad para usted, cuando usted recibe una palabra personal de la palabra que se aplica a su situación en particular, entonces Dios le está hablando y usted va a descubrir que la fe se engendra en su corazón. ¿Sabe que Dios está hablando hoy? Dios escribió su palabra una vez y para siempre, para todos. Punto. Pero entonces Dios habla a su corazón personalmente, y cuando Dios habla a su corazón personalmente, usted recibe una rema de Dios. Es entonces cuando usted encuentra que su fe crece en su corazón y en su vida. Dicho en forma simple y sencilla, usted tiene que escuchar de Dios para tener fe. En Romanos 10:14, encontramos una pregunta muy buena. Anote el versículo. De todas maneras, se lo voy a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso quiere decir que usted tiene que escuchar para creer. Pero déjeme enfocar esto un poco más. Este versículo 14 de Romanos 10 dice, ¿cómo creerán en él de quien no han escuchado? Y esa es mi propia versión. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Seguramente usted preguntará, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Escuche. Una posible traducción es, ¿cómo creerán en él de quien no han escuchado? Pero la traducción literal dice, ¿cómo creerán en él a quien no han escuchado? ¿Se da cuenta? Usted escucha a Dios.
A fin de creer en Él, usted no solamente escucha acerca de Él, sino que le escucha a Él. Ahora yo puedo predicar a Cristo. Pero si usted solo oye a Adrián, ¿de qué sirve? Usted debe escuchar a Dios. Y Dios toma su palabra y hablará a su corazón. Y usted recibe una rema, una palabra de la palabra. Dios le está hablando a usted. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: yo sé a quién he creído. Note que no dijo, yo sé en quién he creído. Dijo, yo sé a quién he creído. Fe es creer a Dios. Usted debe tener una fe que escucha a Dios. Ahora quiero decirle de la fe de Noé, de la fe que él recibió. En realidad fue resultado del temor. Miremos nuevamente el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerde, Noé nunca había visto lluvia. Con temor preparó el arca. ¿Lo ve? Actuaba con temor. Ahora, algunas personas dirán, yo no creo en una religión basada en el miedo. Quiero decirle algo. La religión bíblica está basada en el temor. Temor es el fundamento de la fe. ¿Sabe qué es lo malo con la generación presente? Lo puedo decir en una sola frase. Esta generación no tiene temor de Dios. Voy a leer una porción de las Escrituras en Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 10 hasta el 18. Y quiero que escuche esta descripción y la compare con nuestra sociedad actual en muchos países del mundo. Escuche. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es la descripción de una generación que no teme a Dios. Por favor, anote al margen el siguiente versículo, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Amigo, Dios ni siquiera tiene que juzgarnos, nos juzgamos nosotros mismos. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuando Noé creyó a Dios, tuvo temor de Dios. Escúcheme, temor y fe están inseparablemente juntos. El temor ve el poder de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios. La fe ve la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Por tanto, el temor de Dios no es un sobrecogedor terror de Dios. Es más bien el amor que está de rodillas. Permítame mencionar rápidamente 9 cosas que el temor de Dios hará en usted. En Proverbios 22:4 leemos, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El temor de Dios producirá en nosotros, primero, una vida santificada. Note lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por el temor de Dios, los hombres se apartan del mal, por lo tanto, viven vidas santificadas. Segundo, conocimiento santificado. El siguiente versículo debería estar grabado en la mente y el corazón de todos los seres humanos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tercero, la sabiduría santificada. Ahora veamos lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuarto, contentamiento santificado. El consejo de Proverbios 15:16 es, mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.
Quinto, adoración santificada. El rey David en el Salmo 5, versículo 7, dijo lo siguiente: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Sexto, la salvación santificada viene a través del temor. En el Salmo 85:9, David asegura que ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Séptimo, confianza santificada. Veamos lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Octavo, visión interior santificada. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Noveno, liberación santificada. Salmo 33, versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En la Biblia hay muchos versículos más que hablan de la amenidad, la felicidad y la bendición del temor. Noé fue un hombre de fe porque tenía temor de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca. La marca de una sociedad que está llegando al límite es cuando ya no hay temor de Dios. Dios le dio a Noé una palabra de advertencia. Pero quiero que usted vea no solo la advertencia que su fe creyó, sino también, y en segundo lugar, el trabajo que su fe logró. Habiendo escuchado a Dios, se puso a trabajar de inmediato. La Biblia enseña que la fe sin obras es muerta. En Santiago 2:20 leemos: Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dios le dijo a Noé que debía construir un arca, y Noé obedeció. Mi amigo, vivimos de acuerdo a aquello que creemos. No me diga que usted tiene fe, si es que no obedece. Y usted tiene que obedecer aun cuando no lo entienda. Noé no había visto un diluvio, pero él tuvo la palabra y obedeció. Warren Wiersbe, gran erudito bíblico, dijo: fe es obedecer a Dios, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Ahora, si usted trabaja sin fe, eso es presunción. Si usted tiene fe sin obras, eso es pretensión. Fe y obras es poder. La fe sin obras es muerta. La verdadera fe es más que una creencia intelectual, es un creer que actúa. No es lo que come, sino lo que digiere, lo que le hace fuerte. No es lo que gana, sino lo que ahorra, que le hará rico. No es lo que lee, sino lo que recuerda, lo que hace de usted una persona preparada. No es lo que predica, sino lo que practica, que le hace un genuino creyente en el Señor Jesucristo. Antes de terminar este mensaje, permítame hacerle las siguientes preguntas. ¿Es usted un hombre de fe? ¿Es una persona que no solo predica, sino que practica lo que cree? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿Ha abierto su corazón para recibir a Cristo? Si su respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, no quisiera recibir a Jesucristo ahora mismo. Quiero empezar diciendo que Noé fue un hombre de fe y por lo tanto construyó el arca para la salvación de su familia. Algunos de ustedes van a perder a sus hijos porque su fe es simplemente una fe intelectual, una mera fe doctrinal. No es una fe viva y práctica que obedece a Dios. Y sus hijos ven esas diferencias, aunque usted no lo crea. Hay dos hombres en la Biblia que son verdaderos contrastes en mi mente. El uno es Noé y el otro es Lot. Lot es uno de los personajes bíblicos más miserables y sin embargo fue un hombre salvado. Usted puede leer la historia de este hombre en Génesis 19. Lot se fue a vivir en Sodoma, la más vil y pecaminosa ciudad sobre la faz de la tierra, y armó su tienda o carpa hacia Sodoma, y muy pronto estaba congraciándose con la gente de Sodoma. Comenzó a vivir en el compañerismo de los sodomitas. A lo mejor hasta desempeñó un cargo político en Sodoma.
Dios habló con Lot y le advirtió en la misma forma en que advirtió a Noé. Dios le dijo: Lot, voy a destruir este lugar. Reúne a tu familia y sal de aquí. En la misma forma en que advirtió a Noé y a su familia. La Biblia dice que Lot, este mísero apóstata que se decía cristiano, fue y testificó a sus yernos, y ellos se burlaron de él. Se mofaron de él porque habían visto la forma en que vivía. El ángel le dijo a Lot: reúne a tu mujer y sal de aquí. La esposa de Lot estaba tan enamorada de esa ciudad tan vil y pecadora que se volvió para mirarla por última vez. La esposa de Lot fue transformada en una columna de sal. Lot tomó a sus hijas y huyó hacia las montañas, y allí se emborrachó y tuvo relaciones incestuosas con sus hijas. ¿Puede imaginarse eso? Lot salvó su alma, pero perdió su familia. Yo no quiero ir al cielo sin tener a todos mis hijos y mis nietos conmigo. Mi esposa y yo tenemos como práctica el orar por nuestros hijos y pedir que Dios los proteja y los bendiga. Oramos por ellos por la mañana y por la noche. Hace algunos años en oración yo le pedí a Dios: Dios, si alguno de mis hijos no es salvo, amado Padre, deseo que sea salvo. Yo no tenía ninguna razón para pensar, por lo menos externamente, que alguno de ellos no fuera salvo, pero no quería que tuvieran una religión de segunda mano. Ese domingo, cuando prediqué, mi querida hija Gail pasó al frente y me dijo: papá, no estoy segura de mi salvación y quiero estarlo. Quiero ser salva. Mi amigo, yo quiero a todos mis hijos en el arca. Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora escúcheme, la religión que no comienza en el hogar, no comienza en ninguna parte. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir: bueno, es muy difícil el testificar a mi propia familia? ¿Sabe? Eso dice más de usted que de ellos. ¿Por qué le es difícil testificar a su familia? Porque ellos le conocen muy bien. Muchos de nosotros necesitamos ir y decirles: ¿podrían perdonarme por la clase de vida que he vivido delante de ustedes? No les testifique, simplemente pídales perdón. Reconozca frente a ellos que como creyente su ejemplo ha sido muy pobre, negativo. Ellos observarán su manera de vivir por un tiempo y luego le dirán: sí, te perdonamos. Entonces más tarde usted les dice: ¿podrían perdonarme por algo más? Y ellos le dirán: bueno, ¿qué debemos perdonarte esta vez? Y usted responde: quiero que me perdonen el no haber compartido con ustedes la cosa más importante del mundo para mí. Me perdonan por no haber compartido a Jesús con ustedes. Mi amigo, esa es la puerta abierta para que usted comparta al Señor Jesucristo con sus seres amados. Noé tuvo la fe y esa fe estuvo allí para la salvación de su familia. Había un hombre poseído por demonios. Jesús lo sanó y el hombre quería seguir a Jesús. Pero note lo que Jesús le dijo. Busque el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En tercer lugar, deseo que vea lo que voy a llamar la iniquidad que su fe percibió. Nuevamente veamos el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, por favor, note lo que sigue. Y por esa fe condenó al mundo. Aquí está un hombre que vivió en una sociedad inicua. Así que no me diga que hoy usted no puede tener fe debido a los problemas sociales que tenemos en nuestros días. El mundo perverso en el cual Noé vivió practicaba una filosofía secular. El capítulo 6 de Génesis nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la palabra
designio literalmente significa filosofías. Había una filosofía secular, como hoy en los colegios y universidades y en los editoriales de los periódicos y revistas. Los días de Noé fueron días de progreso científico. No piense que ellos araban con asadón. ¿Cómo le gustaría a usted construir un buque del tamaño de un transatlántico, capaz de resistir la más furiosa tempestad que el mundo haya visto? Estaban construyendo grandes ciudades en esos días. En Génesis 4:17 leemos: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Edificó una ciudad. No que la gente tenía casas. Pero aquí está un hombre supermillonario que construyó una ciudad. En la actualidad vivimos en una época de progreso científico. Estoy maravillado de lo que podemos hacer en nuestros días. Hoy hablamos de clonación, de ingeniería genética, pero también experimentamos la vileza del Internet, que es una gran herramienta, pero muy peligrosa. Los promotores de pornografía ya están hablando de la realidad virtual en el Internet y de adulterio en realidad virtual. Todo esto significa algo siniestro. Los días de Noé fueron días de plagas sociales. Leamos Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Piensen en las plagas sociales en estos días. El terrorismo, la violencia, los secuestros, los raptos, los asesinatos inexplicables en las calles, en todas las ciudades del mundo, la violencia asesina por medio de los abortos. Sin embargo, Noé fue un hombre de fe. Él creyó a Dios a pesar de todo. Permítame decirle algo que debería romper su corazón. El señor Peter Singer fue nombrado como el primer profesor de bioética a tiempo completo en el Centro Universitario de Valores Humanos en la Universidad de Princeton. De paso le diré que la Universidad de Princeton fue fundada gracias a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle lo que este profesor de bioética, Peter Singer, dijo. Matar a un infante discapacitado no es moralmente equivalente a matar a una persona. En otras palabras, él dijo que no es lo mismo matar a un infante que tiene discapacidades que matar a una persona, pero dijo algo más. La vida de un recién nacido tiene menos valor que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé. Peter Singer es uno de los mayores defensores del infanticidio. Él piensa que a los padres de bebés que han nacido con severas discapacidades se les debería dar 28 días después del nacimiento de un bebé la oportunidad de decidir si matan o no a ese bebé. Él es el fundador del movimiento de los derechos de los animales y enseña que la vida humana es sagrada porque es una especie. Pero para él, vida humana también la tienen los animales, las plantas, etc. Por lo tanto, es una forma de racismo el que un ser humano se crea superior a un perro, un gato, un antílope o un orangután. Y usted podrá pensar, bueno, ese hombre está loco. Amigo, le estoy hablando de un profesor de la Universidad de Princeton. Días de plagas sociales. Los días de Noé fueron días de perversión sexual. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jesús comparó los días de Noé con los días de Lot. En Lucas 17, desde el versículo 26 al 30, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Jesús está diciendo, cuando regrese, los días de Noé y los días de Lot serán repetidos. Amigo, para mayor información, lea cualquier periódico o escuche las noticias. ¿Sabe lo que enfrentó Noé? Puede ver la iniquidad que Noé percibió. No es llenar el auditorio, su trabajo es llenar el púlpito predicando la palabra de Dios. Noé predicó. Y alguien podrá decir, bueno, parece que él no fue un buen predicador, casi nadie se convirtió. Pero Noé predicó la palabra de Dios. Se puede imaginar lo que habrán dicho de Noé los periódicos. Se puede imaginar lo que los burladores y sarcásticos habrán dicho de este hombre construyendo un barco. Le puedo garantizar que si Noé hubiera vivido en estos días, lo habrían llamado intolerante porque dijo que había una sola manera de salvarse del diluvio. Le hubieran llamado fanático por creer que habría un diluvio. Y sin la menor sombra de duda, le hubieran llamado un condenado fundamentalista. Se lo aseguro. Se puede imaginar las caricaturas que habrán hecho de Noé. Seguramente le llamaban Noé, el predicador de calamidades. Algunas veces me pregunto cómo se puede medir la predicación. Y recuerdo que una vez estuve predicando en una cruzada de avivamiento en un pueblito en el sur de Luisiana. Fue tan patético. Prediqué lo mejor que pude. Ayuné, oré, lloré, escudriñé mi corazón, escudriñé las Escrituras, hice todo lo que sabía hacer. Pero nada sucedía. Era como regar agua sobre una roca. Una noche, al dar la invitación final, con mis manos levantadas, rogué a la gente que viniera a Cristo. Nada sucedió. Entonces le dije al pastor de la iglesia, «Pastor, haga usted la invitación. Necesito sentarme. Continúe usted». Y tomando mi Biblia me senté. La abrí y dije, «Dios, necesito una palabra. No sé qué está mal. Necesito una palabra de tu parte». Y comencé a leer un versículo al azar, pero creo que fue guiado por el Espíritu. Y recibí una rema de la palabra. Dios me dijo en Ezequiel 3:7, «Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí». Y dije, «Oh Dios, gracias por mostrarme esto». Dios me lo mostró en un instante. Y me dijo, «Adrián, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Tú eres mi siervo. La única razón por la que no te escuchan es porque no quieren oírme». Y yo le dije, «Señor, qué buen versículo. Dame otro más». Y otra vez con mis dedos recorriendo las páginas de la Biblia, me detengo en Ezequiel 2:5 y leo, «¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos». Piénselo. Dios dijo, «Sea que te escuchen o no,
sabrán que hubo predicador entre ellos. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que en relación con Noé y por esa fe condenó al mundo. Uno de estos días tendrán que dar cuenta de eso. Nuestra generación también ha sido advertida. Y aquí está lo último que quiero que vea: la riqueza que su fe recibió. Una vez más, veamos Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál fue la riqueza que su fe recibió? Fue la justicia. Él fue hecho justo a los ojos de Dios por la fe. Recuerden lo que dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Recibimos vida espiritual cuando recibimos a Cristo. ¿Cómo se salvó Noé? No por obras, sino por gracia. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la primera vez que se menciona gracia en la Biblia. Piense en toda la angustia, el dolor, las dificultades que tuvo que pasar Noé. Piense en lo que le costó a Noé el construir el arca. No sé de dónde salieron los recursos, pero pienso que él puso todo lo que tenía en esa construcción. Tal vez cuando él clavó el último clavo en el arca, eso era todo lo que le quedaba. Y entró en el arca siendo absolutamente pobre, pero cuando salió del arca, era propietario del mundo. Recuerda lo que Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, eran una minoría. Cuando salieron del arca, eran la mayoría. Mi amigo, estamos en el lado ganador, pero tiene que ver esto por fe. Verá, el arca es una ilustración de la salvación, es un retrato del Señor Jesucristo, una gigantesca lección objetiva que encontramos en el Nuevo Testamento. El arca está terminada. Nubes de tormenta comienzan a acumularse. La tierra tiembla, grandes pozos se abren, el agua comienza a fluir, la fuerte lluvia empieza a caer, pero antes de eso Dios dijo: Noé, entra en el arca. Ponga atención a esto. Dios no dijo: Noé, métete en el arca. Dios dijo: Noé, entra en el arca. Eso significa que Dios estaba en el arca. Si yo le digo a usted, vaya al patio, significa que yo estoy aquí y usted va allá. Pero si a la gente que está en el patio le digo: vengan a la sala, eso significa que les estoy llamando a donde yo estoy. Dios dijo: Noé, entra en el arca. Y la Biblia dice que Jehová cerró la puerta. Había una ventana en la parte de arriba del arca y una puerta en un lado del arca. Noé estaba al cuidado de la ventana, Dios estaba al cuidado de la puerta. ¿Se da cuenta? Diariamente puedo mirar hacia el rostro de Dios, pero estoy encerrado en el Señor Jesucristo. El arca estaba calafateada por dentro y por fuera con una sustancia como la brea. Es la misma palabra que se traduce como expiación en el Antiguo Testamento. Por así decirlo, Dios puso expiación por dentro y por fuera, y ni una sola gota de agua penetró en el arca. Noé entró en el arca. Es un retrato, mi querido amigo, de lo que sucedió